Nuestro espacio Crimina Torrevieja, recibiendo a Isa Sela. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, muy bien, Muy buenos muchísimas días, gracias. Buenos Aise, días, Gertrude. bienvenida. ¿Qué tal tu eclipse ayer? Trabajando. Estupendo. Solo había un momento para sacar una foto de la nube que eclipsó. ¿La nube? Sí, había una nube que no dejó ver el eclipse. La única nube que La había. única nube Ahí, que ¡pah! había. Y dije, ya no hay eclipse. Bueno, ¿y tenías ganas de verlo, el eclipse, o te daba un No, poco pues igual? me daba un poco, la verdad es que me daba bastante igual porque en el trabajo no paraban de pedir las gafas del eclipse que llegué ya a decir, mira ya, no puedo más con el eclipse. ¿Vendíais vosotros también? No, Ah, no, vale. no. Vale. Nos pusimos un cartelico en la frente No, guapa que no vamos a pedí. hacer publicidad en ningún No, sitio, no, pero pero no no, vendíais. no vendíamos. Bueno, pues vas hablando, como siempre, de temas muy interesantes, temas que no nos gustaría hablar, pero hay que darles visibilidad. Aparte de las mujeres que últimamente han sido víctimas a manos de sus maridos, Sí. que han sido varias, digamos ya, pues no sé, creo que son 36 o más ya de 36. Sí, por ahí está la cifra. Vamos a hablar, nos vamos a ir a Ceuta, A Ceuta, sí. porque Primero- también están pasando muchas cosas respecto a las mujeres. Cuéntanos, Aise. Bueno, vamos a primero a tratar sobre todo el caso que se ha dado, porque ha dado bastante bombo en cuestión de violencia de género, de una guardia civil que Eso fue es. asesinada, bueno, no, presuntamente no, aquí ya es muy claro, por parte de su ex marido, que También fue Guardia denunciado, Civil. también guardia civil suspendido, porque ella denunció en 2018-2019 por violencia de género Pidió y una orden de pidió alejamiento. una orden que se le concedió en su momento. Y bueno, pues el asesino de esta... Perdona, Aise, pero parece ser que luego pidió y no se la concedieron. Bueno, Sí, yo tenía entendido que sí se le había concedido. no se la habían concedido y él, bueno, le quitaron el arma, como sabes, ¿verdad? Mm. Él estaba retirado del arma. Él estaba suspendido. Suspendido y se la cogió un compañero. Sí, ¿Cómo fue, le pueden abrió la pasar estas chaquilla. cosas? Sí, le abrió Claro, las porque cosas sabe todos los trucos. y- Claro, como es lógico también. Es Por guardia supuesto. civil. O sea, no, tampoco vamos a quitarnos. Y además, de hecho, el propio compañero pues estaba herido. O sea, no es que no solamente acabó con la vida de su mujer, sino que también poco más y acaba con la vida de su compañero, que intentó que no fuese el final de esta causa. Bueno, ¿qué decir sobre este tipo de casos? Primero que además en verano asciende, incrementa los casos de violencia de género. Ya recordamos siempre que en épocas estivales el crecimiento de violencia de género y de denuncias y de asesinatos, pues desgraciadamente, ¿Eso es por el calor o no sabemos? pues porque pasan más tiempo tiempo juntos. Ah, Entonces se dan una serie de situaciones que desencadena en este tipo de casos, Ujú. Sí. que ya vienen de atrás, pero realmente es un Sí, un florecen- desenlace al final. Florecen de nuevo y... Sí, Si me permites, Aise, el guardia civil que mató a su mujer en Llanes le rompió 2 dientes en 2019 y le pisoteó la cabeza, pero no entró en prisión. A la mujer le denegaron la orden de alejamiento que pidió en diciembre y le rechazaron mantener su dispositivo telemático de protección. pues fíjate que yo pensaba que sí que se lo habían No, concedido, yo pues lo he leído entonces en varios lugares y, o sea, pues creo que de primera sí que dijeron que ya había obtenido la propia y no, pues me parece súper mal, la verdad, porque era un caso bastante claro, que también además ella tenía testigos que se había dicho, sabes y con sus hijos, que además Claro. temía por la vida de ella y la de sus hijos, y que él no debía de estar ejerciendo la que de profesión, hecho, evidentemente. el padre pidió un acercamiento para estar más cerca de sus hijos, al Sí, sí. cual llevaba años y años sin visitarles. Sí, 100%, o sea, por eso dije que además que fue en el propio cartel que fue a acabar con la vida de ella, es decir, que no, pero él estaba en otro destino, Eso es. porque se había conseguido que ella irse a otro punto, entonces me parece bueno. Cuando muchas veces digo, sí, el Código Penal está redactado de una manera, pero luego lo pasamos a la situación real y pues hay puntos que se sueltan y no
se puede trabajar ni se puede conseguir la justicia que realmente que es necesaria. Si se hubieran hecho las cosas bien desde un principio, pues quizás se hubiera podido evitar este desenlace. O no, porque es al final por violencia de género cumples una condena y hubiera salido a lo mejor peor y hubiera al final ido a por ella, es decir, Claro, pero bueno. Pero si le ponen la orden de alejamiento que puede llevarse dispositivo y hay más medidas, pues quizá no lo hubiera tenido tan A ver, fácil en como el propio tuvo, cuartel, imagínate que en el propio cuartel hay medidas, es decir, que es que eso es algo que no se podía evitar realmente, porque incluso el compañero que intentó evitar se llevó lo suyo, desgraciadamente, es decir, que él estaba en el hospital y grave. Entonces, al final, esta persona, este individuo, fue a por su víctima, por su presa, como cuando es que fue directo, sí, le daba igual lo que hubiese de por medio. Sí, está claro, pero lo que hablamos también, Aises, si quizá... Pero no le hubieran dejado entrar al cuartel, Claro, y cuando posiblemente. y cuando él pidió también ese cambio de destino para estar cerca de sus hijos, cuando ella está pidiendo esa orden de alejamiento y se la deniegan, pues quizá, no lo sé. Pero cuanto más medidas... Creo que sabiendo la situación... Hay cosas que están fallando, que lo hablamos muchas veces aquí, y esta es otra de ellas. No obstante, creo que sabiendo la situación deberían de haber tenido un poquito más de perspicacia a la hora de que pudiera acceder al cuartel. Aunque fuese de visita, porque evidentemente seguramente él entraría de modo visita y demás. No es un individuo que no es tonto. Vamos a ver, es un guardia civil que sabe muy bien cómo tiene que hacer las cosas. Ahí es que es un problema en ese aspecto. Pero es que, ¿qué hacemos? Además conocemos casos de funcionarios y policías que son maltratadores y que es muy complicado al final conseguir que les suspendan de empleo y sueldo y que los saquen del cuerpo porque no deben de ejercer esa profesión, porque al fin y al cabo también tienen que proteger en muchos casos a víctimas de violencia de género. Es un poco que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, sigo diciendo muchas veces que hay que remodelar muy bien el Código Penal y que hay que conectar las diligencias en su momento, que hay que presentar las órdenes de alejamiento adecuadas, que por lo menos como precaución y prevención tendrían que darse hasta que se sepa todo lo sucedido. No pasa nada por tener una orden de alejamiento un tiempo hasta que se sepa lo que pasa. Igual, y si se tienen casos muy concretos y está todo muy claro, pues seguir adelante. Claro, ahí sé como también, esta mujer que murió a la vez en manos de su ex, que llegó hasta el centro comercial donde trabajaba en Murcia y le quitó la vida, la mató, la asesinó. Sí, por eso, a ver, hay órdenes de alejamiento que evidentemente están, pero que el individuo sabe que las puede incumplir en un momento dado de cuestión de minutos. Tuvo el detalle de la compañera que tenía que entrar a trabajar, le dijo, no entres que acabo de matar a mi mujer. Un detalle por parte del asesino. Hombre. En fin. Lo digo... ¿Por qué sangre fría? ¿Pero por qué sangre fría? Son personas que van a por su presa y pase lo que pase, van a por ello. O sea, por eso quería poner sobre todo el claro ejemplo del guardia civil, porque independientemente de lo que hubiera por delante, él iba a por un fin. Y ese fin iba a llegar, independientemente de todo. Entonces, claro, desgraciadamente hay que poner, primero que hay que poner más medios, segundo, tendría que haber tenido esa orden de alejamiento. Qué susto me he pegado. Sí. Yo también cuando me asusto lo digo en directo. ¿Sabes? El otro día me pasó y digo... Ha sido como, ¿qué? ¿Esto qué es? Y bueno, es que veo que... vamos a ver cómo lo digo para que no siente mal a mucha gente. ¿De qué sirve salir el Día de la Mujer de procesión, porque para mí es como una procesión, porque una manifestación ha dejado de ser desde el minuto que no se ha conseguido muchísimas cosas y que no se avanza? Lo siento, porque a nivel justicia hemos ido para atrás. A nivel prevención hemos ido para atrás. Entonces, ni siquiera se ha pausado, es que hemos ido hacia atrás. ¿Qué
¿Qué os digo de más? Creo que estoy siendo muy suave en este aspecto para que nadie se me tire encima, pero es que solamente hay que observar. Hemos ido para atrás y además el nivel de asesinatos ha subido. Ahora va subiendo. Va subiendo. Es verdad que el año pasado se quedó un poco atrás, pero daba igual. O sea, el hecho de que haya 2 víctimas es, Sí. Solo, o una víctima. es que ya es algo que no, o sea, no podemos aplaudir porque el año 2024 hubieron 73, estoy diciendo lo que no me acuerdo de memoria, y en el año 2025 hubieran 65. Para mí no es un logro, ¿me entiendes? Porque no es un logro. Porque siguen habiendo, en fechas además concretas, que siempre digo, mirad cómo crece en verano, mirad cómo crece en Semana Santa, en Navidades, en épocas que son estivales, que es muy normal que estén en familia, que se cree muchísimo más problemas entre ellos, entre las parejas, que pasan más tiempo, al pasar más tiempo juntos y no hay vacaciones de por medio en muchos casos, crea una psicosis que es peor. Es decir, se ponen en unas situaciones que incrementan este tipo de casos. Entonces, pues de qué me vale que me digas que hace 2 años habían 73, el año pasado habían 65. Vuelvo a repetir, esto es por decir una cifra, porque no me acuerdo exactamente, cada año tendría que mirar los... Son 36 lo que hemos hablado antes. Y ahora este año ya vamos por 36. ¿A cuántas 36. cifras vamos a llegar? Me da igual, es que ya hay 36. Bueno, me dice un oyente, totalmente de acuerdo con las opiniones de la invitada, hemos ido hacia atrás, menos carteles morados y más acciones. Es que si no trabajamos en esas acciones, es que la frase del patriarcado, basta. O sea, basta. No vamos por el patriarcado, no vamos solamente por el trato machista, sabemos que existe, la vejación sabemos que existe, el maltrato físico sabemos que existe, evidentemente, el maltrato psicológico cada vez es mayor, y eso es a lo poco que estamos haciendo caso, porque después del psicológico es cuando llega el físico, y no se está tratando el psicológico como se tiene que tratar. O sea, no porque me digas una frase ya es un maltrato psicológico. No, son una serie de situaciones y consecuencias que provienen de puntos clave que tú tienes o debes darte cuenta que es muy complicado y que tu entorno el entorno lo hemos normalizado, pero ahí sé también decirte, perdóname, y solo vamos al patriarcado. Pero es que a veces el psicológico es más duro. A veces no, es muchísimo más Por duro. eso te digo. Porque para llegar al físico tienes que tener primero el psicológico. Y en el psicológico ya de primera está nula. Cuando llegas al físico y el físico tú no reaccionas es porque ya estás anulada. La mujer que reacciona a la primera bofetada y cierra la puerta, sí se ha dado cuenta. Y no está todavía anulada mentalmente. ¿Vale? Es muy importante. Por eso siempre, tengo vídeos sobre, y son muy claros a raíz del maltrato psicológico. El maltrato psicológico es muy importante darse cuenta al principio. ¿Es muy complicado? Sí, pero hay señales que te lo están indicando. Evidentemente no podemos vivir con esa psicosis, pero el problema es que se han normalizado muchísimas situaciones y muchísimas actuaciones entre parejas que a día de hoy lo llamamos toxicidad. Y decimos, es que es una pareja tóxica. No, es que existe una parte de maltrato psicológico y que eso va a seguir creciendo y que al final una parte va a querer estar por encima de la otra y va a anular a la otra. Entonces ahí empieza el maltrato psicológico, porque empieza la posesión, la obsesión, la prepotencia y el estar por encima y yo tener que ser, y yo soy tu dueño. Y esto es así, esto es un círculo vicioso. Lo que pasa es que se ha normalizado incluso de la adolescencia tener ese tipo de trato. Y y yo lo he hablado muchísimas veces. Ese trato con los móviles y mensajes que son que lo ven como, no, es que eso es porque me quiere. No, cariño, no te quiere. O sea, eso no es amor. No está pendiente de ti. Pendiente es decir, oye, ¿has llegado bien?
Está O, bien, cariño, oye, vamos llegando porfa, a- avísame cuando llegues para Eso. que sepa que estás bien. Que a lo Yo- mejor es mentira, Mm. pero es otro tipo de tono de mensaje. Yo creo que quizás una de las posibles soluciones o que de algún modo se puedan evitar tantos casos, creo que la solución está en el entorno. Me refiero a que desde dentro no vemos las cosas igual que desde fuera. Nunca. Me refiero que tanto en cuerpos de policía, en familia, en puestos de trabajo, en empresas, el entorno se da cuenta de la mayoría de las situaciones que cada uno vive. Y lo que pasa es que quizás no se quieren meter en problemas, pero ahí creo que es donde empezaría precisamente la solución a esos problemas y se evitarían que llegaran a más. ¿Cómo? Denunciándolo ¿Sabes qué pasa? desde fuera. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Han habido muchos casos que personas que los llamamos héroes, no son héroes, son personas que son normales. Sí. Lo que llamamos normal, una persona normal. Sí, sí. Han intentado defender a una víctima y han salido peor ellos. Bueno, o los hoy han, en día- o los han Sí, pegado a la navaja, sí, sí, o sí. se han quedado en una silla de ruedas Cierto, sí. porque les han metido una paliza. De hecho, hay policías que fuera de servicio han intentado salvar a una víctima y la propia víctima les ha dado una bufetada diciéndome, ¿qué haces? Que él lo hace porque me quiere. La gente Y eso tiene lo he miedo. visto en vídeos, que nadie me lo ha tenido que... O sea, que es que... Y es decir, es impresionante, porque la policía tiene la potestad de que no hace falta que la víctima denuncie, Bueno, sino que ellos quizá- actúan en ese momento porque lo están viendo in situ. Quizá esa víctima, sea hombre o sea mujer, que también hay hombres Sí, sí, por maltratados, supuesto. no está cualificada para decidir nada ni decir si me quiere o no me quiere. Entonces yo creo que prácticamente psicológicamente está inhabilitada. Lo que hay que hacer es Tratarla. tratarla a ella y a la pareja también. Sí, sí, Entonces, eso no... creo que habría que actuar antes, pero claro, y Eso es lo que he no dicho sé cómo antes, hacerlo, tendría- yo no sé cómo, pero Es lo que dice Luis pero también, creo que el problema... pero la gente tiene miedo de meterse. Tiene Pero miedo es que hay que de salir- perder- Es que te da miedo de meterte. salir mal Hay tú. que perder el miedo. Ahora mismo tú puedes Es denunciar complicado porque si tú lo ves por la calle... y nadie va a saber que tú has denunciado y quizás se pueda actuar, ¿no?, contra esas personas, no lo sé. Mira, es que no lo sé, es complicado. cuando yo he hecho hace muchos años yo llevo estudiando lo que es violencia de género, independientemente de mi carrera, que luego me he especializado y mi trabajo de fin de carrera es sobre la violencia sexual. Yo previamente, antes de empezar mi carrera, que estuve un poco estudiando en Derecho, me gustaba mucho lo que es el ámbito de violencia de género por ayudar precisamente a las propias víctimas. Me pasaron como perito, que también era perito judicial, me pasaron un par de situaciones, pero una muy clara de intentar ayudar a una mujer que la tuvimos que esconder la teníamos que esconder hasta que consiguiéramos un sitio seguro que no se debían de saber, etcétera, para poder trasladarla. Yo estaba en contacto en ese momento con la Guardia Civil y la Guardia Civil actuó chapó porque estaba buscándola como si no hubiera un mañana. Y costó cogerla, traerla, porque ella nos mandaba, desde un armario nos mandaba un mensaje de que él iba con una navaja, con un cuchillo para matarla. ¿Sabéis lo que pasó a los 2 días? Que ella volvió con él. Y ahí es cuando dije, yo he movido cielo y tierra por esto. Que lo volvería a hacer, ojo. Pero es que ella también tiene que querer. Claro, claro. Es que tú no puedes mover cielo y tierra. Y luego la Y la persona- Guardia Civil te lo dice. Sí, sí, Espérate. Espérate un par de días. que puede Porque si no va a cambiar, sí. conseguir el lugar y hay otras víctimas que necesitan estar escondidas. Porque saben muy bien de qué va y cómo suelen actuar. Entonces, es que nos vemos en situaciones que, disculpadme, pero son horas de trabajo, son horas también de estudio, de trabajar, de intentar evitar situaciones, de intentar evacuar en ese caso y de prevenir un mal mayor.
Perdona, pero es muy complicado. Cuando tú dices hay que ayudar, sí, pero es que es muy difícil. Si te parece, Ya. Aiste, que no lo hemos tocado para ir terminando, Sí. y vamos a hablar sobre... Perdona. No, al final Sí, va hemos todo hablado. enlazado, es de lo mismo. Vamos a hablar de Ceuta, de unos hechos que han ocurrido que me gustaría que, bueno, pues hablar un poquito sobre ello antes de terminar esta entrevista, esta sección que siempre te echamos de menos. Muchísimas gracias. Bueno, es un caso también, esto es algo muy importante, dado que no se está dando tampoco todo lo que se debería de dar de voz abierta, la verdad. Considero que se tendría que dar muchísimo más, porque los ceutís y los ciudadanos de Melilla también lo están pasando bastante mal. Y compañeros, además de la Guardia Civil, Policía Nacional, están francamente fastidiados. Falta de efectivos muy necesarios, igual que la Policía Municipal de allí, porque no dan abastos. La invasión de 60, no sé, al final no fue, no sé si fueron 60.000 o 70.000, me da igual, son más de 50.000 individuos que entraron en 2 horas. O sea, tenemos que recordar que la población de Ceuta son de 80.000 personas. Duplicarla en 2 o 3 horas es una auténtica pasada. ¿Qué pasa? Pero ya no hablo ya solo de la invasión. Yo voy a hablar a nivel consecuencia. ¿Qué ocurre? Están indocumentados, no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos delincuentes han atravesado esa verja, ese muro, ese mar. Independientemente de que, lo siento mucho, yo no puedo hablar ahora mismo en cuestión de necesidad de derechos humanos, porque tengo que tratar a nivel de delincuencia, porque además se están dando situaciones muy graves y que no se están contando porque no interesa. Se están sufriendo agresiones sexuales. Hay víctimas de Ceuta que están pidiendo auxilio porque están siendo agredidas. Mujeres que no quieren salir de sus casas porque tienen miedo, y esto lo vimos ayer, en lo poco que he podido ver a nivel de noticias, porque fue muy sonado, como mujeres le pedían por favor a la ministra de Defensa que por favor les ayudase, porque tenían auténtico pavor y miedo de salir a la calle, porque van con navajas, o sea, van armados, que ya lo estaban diciendo. De hecho, el mismo día que entraron estaban intentando romper las puertas de los locales, una panadería que el hombre pedía auxilio, y la propia policía, como es inferior en personal, decía, no podemos asegurar su seguridad, tiene que cerrar y salir de ahí, o intentar salir de ahí. Lo único que podemos hacer es intentar sacarlo y llevarlo a un sitio seguro o medianamente seguro. Es decir, hay derecho a vivir esta situación. Creo que no los ceutís. Y cuando hablo de ceutís, estamos hablando de diferentes razas, porque hay muchísimos marroquíes que están ahí viviendo y conviviendo con los españoles subsaharianos, muchísimos. Es decir, que son los propios que también dicen, por favor, necesitamos ayuda porque esto se nos viene encima y esto no hay quien lo pare. Sí, sí. Es decir, que aquí no vamos a hablar ni de racismo ni muchísimo menos, sino que han invadido unas 60.000 personas, una población muy pequeña, porque es pequeña, y no dan abasto y no se puede controlar. De hecho, ayer y esto conlleva la delincuencia, o sea, sí o sí. Sí, bueno, un ministro marroquí ayer, no sé si es el de Interior o de Defensa, hizo una rueda de prensa y ha pedido al gobierno que por favor devuelva a todos los que entraron. Igual que el rey, el rey también, no el rey de España, el rey de Marruecos. Sí, porque resulta que hay un buen número de buscados por la justicia marroquí que están ahora mismo en Ceuta. ¿Y qué está pasando con las mujeres, perdona, que están allí, que han llegado y que la están protegiendo, intentando proteger, porque están viviendo en la calle prácticamente, porque no hay sitio, ¿verdad, Luis, para todos? No, es imposible. Es imposible. ¿Dónde los vas a meter? Hay una mujer que está cocinando todos los días para los que puede. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? De hecho, las mujeres que han entraron al día siguiente. No entraron de la primera tanda. La primera tanda solo entraron hombres. Alguna mujer suelta, pero se vio que mujeres el primer día no entraron precisamente. O sea, por eso, no entendíamos, yo no entendía
toda esa avalancha, bueno, por un lado sí, pero no voy a entrar en esa línea, pero las mujeres esperaron a que se pasara esa avalancha para entrar en la segunda. Desgraciadamente, lo que no saben esas mujeres ahora mismo es que realmente no se les puede ayudar como se debería ayudar, porque muchas entraron con sus recién nacidos. Entonces, es muy difícil. Y ahora mismo también ellas están vendidas en ese aspecto, porque están sin poder recibir la ayuda que necesitan. Por eso digo que este tipo de casos, primero que tendría que estar el ejército en pleno allí, porque además hay falta, es decir, allí no están los efectivos suficientes del ejército como para controlarlo y para poder devolver a todos los individuos que han entrado, tanto menores como mayores, que igual que se les abrió la puerta de vuelta ese mismo día siguiente y al otro, tendrían que haber seguido intentando sacar a todo lo que entró. De hecho, es que muchos ya han escapado de Ceuta, es decir, que ya hay muchos que han pasado a la península. Claro. Ahí sí, no tenemos más tiempo, no sé si quieres decir algo más. No, yo creo que por hoy también, porque luego me vienen las críticas. Bueno, ahí Sesela, un placer como cada 15 días tenerte con nosotros. Muchas gracias, chicos. Y te esperamos dentro de 15 días y son los temas que no podemos olvidarlos y por desgracia hay que hablarlos y dar visibilidad porque esto no se puede quedar nada en el olvido. Gracias, Aise. Nada, gracias a vosotros.